Extraordinaria tarde, amigos de Saks. ¿Cómo están el día de hoy? Estoy súper feliz porque con el motivo del aniversario del Día Internacional de las Abejas, que es el 20 de mayo, tengo a alguien muy especial con nosotros, que es Adrián Sánchez de Efecto Colmena. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí emocionada. Ustedes son una asociación civil que se encargan o se dedican a proteger a las abejas, ¿es cierto? Correcto. ¿Cuál es lo que es la parte más complicada que a ustedes se les hace de este trabajo que hacen? ¿Las reubicaciones o los trabajos, el voluntariado? ¿Cuál es la parte más difícil? Yo creo que la parte más difícil es la concientización hacia la gente. La Ok. gente le tiene miedo cuando tendremos que tenerle respeto a las abejas. Entonces, a veces lo que más luchamos es contra la gente que le tiene un poquito de miedo y se queda con la idea de que siempre hay que matarlas en vez de buscar otras alternativas. Ok, bueno, ya que me dices esa parte, ¿qué es lo que deberíamos hacer si me doy cuenta que en mi casa llega un enjambre? Bueno, lo que debemos hacer Apa- primero, Aparte de ah, llamarles a ustedes. no, antes de llamarnos y todo, lo primerito, si llega un enjambre, es esperar. Normalmente hay enjambres que son de paso, que se llaman enjambrazones, que es como la manera natural en que se dividen las abejas. Entonces, hay ocasiones en que simplemente llegan las abejas, se quedan ahí un par de horas, se pueden hasta quedar un máximo de 10 días, y una vez que se quedan ahí, pues nada más hay que esperar a que se vayan. Si vemos que después de una semana a 10 días se están quedando y empiezan a construir un panal, ahí sí ya nos pueden llamar. Una vez que ya hacen el reporte, pues ya veremos si se puede evaluar. Bueno, una vez que se evalúa, ya una vez podemos ver si se puede realizar o si se pueden hacer otras alternativas. Como por ejemplo, también hay casos en los que ya ni siquiera nosotros podemos llegar, entonces a veces se recomienda mejor dejarlos. Hay lugares donde a veces ni siquiera las personas se dan cuenta y pueden ahí quedarse años las abejas, entonces simplemente es como primero evaluar la situación y ya una vez que se queda evaluada, pues ya ahora sí tomar decisiones. Oye, pero no son agresivas, o sea, no es que lleguen, por ejemplo, a mi jardín y, bueno, no tengo jardín, pero si tuviese un jardín y que en algún momento a lo mejor si tengo perros, animales o niños, sean agresivas y ataquen o pase una situación así, o sea, realmente con dejarlas sin inmóviles no pasa nada, no es un riesgo. Normalmente no. Obviamente, como son animales, pues siempre hay un peligro, pero las abejas no son agresivas, son defensivas. Esto quiere decir que no van a atacarte hasta que ellas sientan que hay una agresión a su panal o hacia las abejas mismas. Entonces siempre hay que tenerles respeto, por eso es como mantener tu distancia, no molestar, por ejemplo, el lugar donde están, esperar un poquito a que se vayan, no alterarlas, no echarles agua, no echarles humo, sobre todo porque hay mucha gente que dice que cuando llegan las abejas hay que echarles humo y eso puede alterarlas porque lo que hace el humo es interrumpir su comunicación y también hace que salgan volando las abejas. Entonces, pues es más peligroso que estén volando a que estén concentradas en un lugar. Entonces, simplemente es como mantenerlas tranquilas en un lugar. Por ejemplo, si están en un paso peatonal, pues ahí sí no se pueden quedar, entonces sí será un peligro, porque pues como hay constante paso, pues Ujú. cualquier persona que tropiece o le pegue sin querer al lugar donde están, ahí sí pudiera alterar las abejas. Entonces simplemente es como dejarlas en su lugar. Si se puede retirar, pues se retira. Si no se puede, pues se toman otras medidas. Y si no, pues simplemente se puede dar la alternativa de dejarse o pues ya se busca otra. Ok. Adrián, los polinizadores, y bueno, en este caso las abejas, son súper importantes para nosotros, pero están en peligro de extinción. Y ahora, bueno, si nosotros no somos una sociedad civil como ustedes, que tienen obviamente todo el conocimiento y saben cómo protegerlas, ¿qué podemos hacer nosotros en el día a día que sea práctico o que sea sencillo para poder ayudar a que no se terminan extinguiendo esos pequeños animales? Bueno, las actividades que se pueden realizar son desde poner plantas en nuestra casa, no usar Ok. insecticidas, comprar como localmente, porque muchas veces si compramos en lugares que son como de producciones muy intensivas, por ejemplo, de producciones muy grandes, lo que hacen son monocultivos. Entonces los monocultivos también afectan mucho a los polinizadores. Entonces, como las recomendaciones es poner flores, comprar local, eh, poner bebederos, se pueden poner algunos tipos de bebederos,
Se puede también evitar el uso de algunos agroquímicos. Por ejemplo, no sé si tenemos nuestro jardín, pues mejor poner fertilizantes naturales, evitar usar obviamente insecticidas, y son como esas pequeñas acciones que podemos hacer para ayudar justo a los polinizadores, en este caso, pues a la mayoría de los insectos. Ok. ¿Cómo hacemos un bebedero? ¿Es fácil? Sí, los bebederos para polinizadores, en este caso para abejas, son muy sencillos. Simplemente con una tarja se echan piedras para que las abejas puedan posar en las piedras y no lleguen nada más como a nadar. Entonces, y se llena hasta un poquito a la mitad de las piedritas. Y ya con eso las abejas simplemente llegan, se posan en las piedritas y empiezan a tomar agua. Ok, perfecto. Creo que es algo muy sencillo de hacer y siempre tenemos espacio para algo así, ¿no? Ujú. Ahora, ustedes entiendo que son una sociedad civil y viven a través de donativos. ¿Qué ha sido lo más difícil de mantener una sociedad civil? Porque obviamente a lo mejor hay mucha gente que quiere ayudar, pero en tu experiencia, en qué debería poner atención una persona que quiere crear una sociedad civil? Pues muchas veces con lo que más luchamos es con los recursos. Muchas veces no tenemos recursos para realizar un rescate. Por ejemplo, saldría más barato comprar las abejas que rescatarlas. Entonces, Ok. el simplemente hecho de hacer los rescates consume muchos insumos. Entonces, simplemente a veces luego el conseguir esos insumos, ya sea por donativos o por algunas otras actividades que podamos realizar, pues a veces se nos complica y sobre todo en la pandemia ahorita que acaba de pasar, apenas vamos saliendo, entonces tuvimos que parar un tiempo durante la pandemia. Entonces prácticamente es como tomar en cuenta eso, buscar otras alternativas como para poder generar y seguir pues echando a andar las asociaciones y pues prácticamente es eso, nada más. ¿Qué hace que una persona tan joven esté tan comprometida con esta causa y trabajando en tiempo completo en una asociación civil? Bueno, yo estudié medicina veterinaria y Ok. durante la carrera me gustaron mucho las abejas. Entonces, a mí me apasionaron las abejas y sobre todo cuando empecé a hacer los rescates, pues me gustó mucho esta actividad y de ahí ya me seguí. Entonces, Adrián, platícanos un poquito del futuro. ¿Hacia dónde va Efecto Colmena? Bueno, ahorita Efecto Colmena va hacia el cambio de protocolos hacia bomberos y protección civil, en trabajar en conjunto. Tenemos también proyectos de donaciones de enjambre para pequeños apicultores, para unos apicultores también que se dedican a la enseñanza, también apoyar más justo a todo lo de la concientización en escuelas, en lugares como reservados justo para dar ponencias y sobre todo a los pequeños, sobre todo como justo a estos alumnos pequeñitos, llamados niños, pues eso es lo que queremos ahorita estar atacando durante este año. Entonces vamos a estar trabajando sobre todo en protocolos y en pláticas. Ajá, porque ustedes también dan talleres, bueno, obviamente recolectan a las abejas que encuentran, pero también están dando talleres. ¿Dónde podemos contactar con ustedes o dónde podemos ver su oferta de educación? Bueno, las ofertas y todo lo de eh, cursos y todo lo demás de pláticas, lo pueden ver a través de nuestra página, que es efectocolmena.com, o si no, también me pueden enviar un correo a contacto@efectocolmena.com. Ahí se leen todas las propuestas y ya, por ejemplo, si quieren un curso o si quieren alguna plática, nos ponen a qué tipo de alumnos está dirigida, a qué tipo de personas, de qué rangos de edades, sobre qué quieren la plática, y ya simplemente nosotros les contestamos y podemos ver la posibilidad de realizarlo. Ok. Entiendo que más de 2000 especies de abejas en México. ¿Ustedes tratan cualquiera o son como la más conocida o cómo hacen ustedes esta gestión? Ah, bueno, hay más de 2000 especies de abejas, pero en la Ciudad de México solo está la Apis mellifera, que es la Ok, abeja que pica, la amarillita. la que Entonces, nosotros conocemos únicamente, todos. sí, exacto. Entonces, nosotros únicamente tratamos con esa abeja, pero también, por ejemplo, en otras partes de la República Mexicana hay otros tipos de abejas. Entonces, nosotros no hacemos ese manejo porque ese tipo de abejas normalmente no, bueno, no tienen aguijón, entonces no causan un problema como tal. Entonces, las únicas complicaciones que tenemos, pues obviamente es con la Apis mellifera. Y también es un poquito
como, como decir que, por ejemplo, las abejas, que en este caso las de toda la República Mexicana, Ujú. hay a veces que ni siquiera viven en comunidades, o sea, hay abejas que son solitarias, hay abejas que viven en pequeñas comunidades, entonces a veces ni siquiera nos percatamos que sean abejas, a veces hasta podemos confundirlas con una mosca, pero pues simplemente por la forma de que es una abeja con 2 alitas, pues podemos saber que es una abeja. Una mosca solo tiene un par de alas. Entonces, pues prácticamente con las que tenemos que batallar y con las que ahorita están en riesgo son las que se llaman apis mellíferas, que son las abejitas amarillas con rayas negras, que son las que pican. Ok. Oye, el otro día escuché que hay unas que son carnívoras. ¿Esto es cierto? Ajá, hay unas que son carnívoras que comen, pues carne. ¿Pero que comen insectos? No, hay unas que comen carne podrida, como de la carne como de Carroñeras. desecho, que Ok, son, exacto, carroñeras. ok. También hay otras que son específicamente para algunas plantas, hay otras que únicamente comen, ¿cómo se llama? Néctar. Entonces, hay de muchas especies de abejas y sí, durante todo el mundo, pues es diferente Perfecto. alrededor. Oye, y por ejemplo, hablando un poquito de la apicultura, porque ustedes también distribuyen productos. eh, ¿Esto lo sacan de las abejas que ustedes recuperan o están asociados con apicultores? ¿Cómo es este proceso para ustedes? Porque entiendo que también a través de la venta de sus productos, ustedes pueden financiar sus actividades. Sí, la verdad es que tenemos poquita venta de producto, porque como Ok, tal, no podemos tener una capacidad tan grande en nuestros apiarios. De hecho, solo tenemos 2. Entonces, llegó un momento en que nos saturamos y ahorita, de hecho, no tenemos productos. Simplemente es con los donativos que nos dan para la recaudación de, de los materiales de los rescates. Entonces, simplemente con eso es con lo que sobrevivimos. También tenemos contacto, por ejemplo, si ustedes nos llaman y quieren un poquito de miel, sí tenemos contacto con varios apicultores, entonces simplemente los transferimos, pero prácticamente nosotros a la venta de productos casi no la realizamos, por lo mismo, porque únicamente tenemos a nuestras abejas en un apiario y las utilizamos mucho como para conservación, en el sentido de que es para que la gente vaya a ver un poquito a las abejas, las conozca y vea dónde terminan después de un rescate. ok, perfecto. Oye, ¿y esta parte de la apicultura no es explotación de las abejas? No, no, no. De hecho, creo que es de las producciones, por así decirlo, Ujú. más verdes que se pueden realizar. De hecho, las abejas ni siquiera se lastiman, se tiene muy poquito manejo, únicamente se cosecha como el sobrante de la miel, o a veces hasta Ok, nosotros mismos dejamos un poquito más de miel, y es porque ellas están acostumbradas a guardar mucho. Y lo que queremos justo en las producciones, pues es de que guarden mucha miel, ellas se quedan con la que necesitan y nosotros quitamos el resto. Y no les hacemos ningún daño, por así decirlo, a comparación de otras producciones que son muy intensivas y hasta que se canse el animal, pues es cuando ya se deja. No, en el caso de las abejas simplemente es dejarlas su ratito, ver que estén bien, hacer un poquito de manejos, que es como desparasitarlas o darles, por ejemplo, si les falta en épocas de sequía polen, que el polen normalmente no, tampoco lo cosechamos nosotros, pero pues hay a veces escasez, pues se lo suplementamos. Entonces, pues prácticamente es como de las producciones más tranquilas, no necesitamos mucha agua, no necesitamos muchas cosas, entonces el impacto ambiental de las abejas es muchísimo menor a cualquier otra producción. Y no y se aparte quita la pena. ayudan. Sí, porque quizá los ponían a trabajar mucho. Aparte ayudan con la polinización, que es parte de su función dentro del mundo, ¿no? Porque gran parte de nuestros frutos o de los cultivos que a veces tenemos viene en mucho de su trabajo de polinización y por eso es que son indispensables, porque aparte crean parte mm, de este hecho espérate, se me fue la palabra, como la diversidad de la fauna, ¿no? Ujú, sí, justo. Pues las abejas se encargan prácticamente del 70% de la polinización de las cosas que nosotros utilizamos. Entonces, pues todo eso es súper importante. Yo creo que más que la producción de miel, lo más importante para las abejas es justo la polinización. O sea, la miel es como algo extra que nos dan,
y no es lo fuerte, su fuerte justo es Mm. toda la diversidad que nos dan para polinizar. Y yo creo que es algo que a veces no estamos conscientes. Yo siempre antes que pensaba en las abejas, pensaba en esta parte de productoras de miel, pero no estaba consciente del hecho de cuánto nos ayudan a conservar nuestro medio ambiente. Ahora, platícanos un poco de las abejas. Entiendo que hay una reina y hay zánganos y tenemos a las obreras. Sí, pues prácticamente un enjambre, que es el conjunto de Ajá, abejas, se basa en obreras y reina. Siempre hay una, naturalmente, siempre hay una reina por cada colmena, por cada enjambre. Entonces, nosotros siempre vamos a tener únicamente una reina, todas las demás, que pueden ser de 10,000 hasta 100,000 abejas, la ok. mayoría van a ser como el 90% obreras y el 10% se aproxima que son zánganos. Pero esto siempre depende mucho de en qué época estemos. Por ejemplo, en invierno no hay zánganos en las colmenas porque los zánganos se acaban la miel, entonces ellas mismas lo sacan para que no se las acaben. Mm, y, por ejemplo, las abejas obreras viven un aproximado de 30 días, entonces son bien cortitas su vida. Y la abeja reina tiene un aproximado de unos 5 años, de unos 3 a 5 años. Entonces, la diferencia es mucha porque los zánganos únicamente viven en épocas de floraciones, las obreras simplemente viven un mes y la reina puede vivir años. ¿Cómo Entonces, se esa es la decide el diferencia. cambio de reina? Naturalmente, hay muchas formas. Por ejemplo, la más común es cuando se separan una colmena. Tenemos, imaginemos unas cajas, sí, un enjambre aquí y se llena. Entonces la abeja reina piensa que ya no van a caber. Entonces, como pasa en nuestra casa, una vez que ya no quepamos, pues se tiene que dividir la familia. Entonces la mitad se va y la abeja reina deja unos huevos para que produzcan una nueva reina en el cajoncito que dejaron o en el lugar donde estén. Y ya una vez que se separa, pues la abeja reina viejita se va con la mitad y la otra mitad se queda en el lugar y ya nace una nueva abeja reina. También, por ejemplo, una vez que las abejas, esa es una forma. Otra forma Ujú. es si, por ejemplo, las abejas obreras empiezan a ver que la abeja reina ya está como viejita, lo que hacen es simplemente sacrificarla, por así decirlo, y lo que hacen es construir otra abeja reina. Siempre que haya huevo, se puede hacer otra abeja reina, pero las abejas obreras van a decidir cuándo cambiarla. Ok. Entiendo que tienen muy buena comunicación, ¿no? O sea, que sí son súper estructuradas y cada quien tiene una función. ¿Cómo es esta parte con ellas? Em, Pues mucho, o sea, durante las abejas, la abeja reina es encargada de como controlarlas o de avisarle a las demás abejas qué hay que hacer. Y las abejas obreras ahora sí que hacen todo lo demás. Las abejas obreras, Ok. dependiendo de la edad, es lo que van a hacer. Por ejemplo, lo primero que empiezan a hacer es hacer como mantenimiento de la colmena. Entonces ayudan a mantener limpia la colmena, ayudan a alimentar a las crías. Ya posteriormente, cuando van creciendo, les toca, por ejemplo, hacer las guardianas, se llaman guardianas, las que cuidan en la colmena, las que están hasta el frente, para que nadie más se meta, o por ejemplo, si se quiere meter una abeja de otra colmena, pues se defienden. Hay otras abejas que son las que van a recolectar, que esos ya son de las últimas etapas de vida, son las que se van a polinizar y regresan. ¿Y qué más? Otras actividades hay? Por ejemplo, también hay otras que producen la miel, hay otras que producen cera, entonces dependiendo de la edad es como se van organizando. ¿Qué es lo más curioso que has aprendido de las abejas desde que estás en contacto con ellas? O lo más divertido, o lo que dijiste, eso no lo pensé. Mm, Pues yo creo que muchas veces es su forma de ser de las abejas. A veces pensaríamos que como son insectos, siempre nos van a querer picar y realmente hay ocasiones en las que yo creo que están más nerviosas las abejas que nosotros. Entonces simplemente es como su forma en la que empiezan a actuar, que empiezan a ser un poco más tranquilas, que a veces ni siquiera nos toman en cuenta. Entonces, como que eso me ha sorprendido un poco de la manera en que reaccionan, que a veces pues no nos damos cuenta que también son unos seres vivos y pues están cada quien independientemente, o sea, aunque todas estén trabajando en conjunto, hay ocasiones que a veces una se pone a hacer algo y hay otra que, no sé, se empieza a ir hacia, a escapar. Entonces muchas veces es como ver las pequeñas actitudes en una colmena. Oye, ¿y cómo saben ellas cuál es su colmena o a dónde volver o cómo se orientan? Porque había visto que este exceso de señal de los celulares y
esta parte les está afectando. ¿Esto es cierto? Sí, bueno, ¿cómo regresan a su colmena? Cada abeja reina tiene una ferormona. Las ferormonas son olores. Ok, Entonces, cada casita tiene un olor diferente y como regresan es justamente ubicando ese olor. De hecho, hay unas abejas que también se encargan de echar sus glándulas para que las abejas, las que van llegando, se ubiquen y ya simplemente van, llegan y ya se entran. Entonces, como ok. todas las abejas de una colmena huelen igual, la dejan pasar sin ningún problema. Em, ¿Cuál era la otra pregunta? La parte de la señal, que entiendo que Ah, les está afectando. sí, muchas veces todo lo que son las señales de teléfonos, justo los agroquímicos, justo los pesticidas, lo que hace es algo llamado el colapso de la colmena. Lo que hacemos es alterar como su medio de las abejas, no se sienten cómodas y lo que hacen simplemente es escapar. De hecho, hace un par de años empezó justo esto llamado del colapso de las colmenas, que los apicultores llegaban a ver a sus abejas y simplemente ya no estaban. Y justo fue como algo multifactorial que se desarrolló y se dio cuenta que tanto todo lo de las señales de los teléfonos, todo lo de los pesticidas, ocasionó que las abejas empezaran a abandonar sus enjambres, sus cajitas. Entonces, Ujú. todo esto afecta justamente tanto a las producciones como a las abejas como tal. Si quisiéramos, podemos trabajar con ustedes con trabajo voluntario o si queremos donar, ¿dónde nos podemos contactar contigo? Todo eso se puede ver a través de la página de efectocolmena.com. Ahí tenemos, Ok, por ejemplo, si quieren entrar a un voluntario, tenemos un pequeño cuestionario o nos se pueden enviar un correo. También si quieren donar, lo pueden hacer por ahí. Únicamente que ahí tenemos donativos por PayPal y nos cobran una comisión. Y si no, también por el correo, que es contacto@efectocolmena, y nos pueden enviar un mensaje y ya nosotros les decimos a qué cuenta se pueden enviar. perfecto. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Hay algo más que quieras compartir con nosotros? Mm, Pues yo creo que lo más importante de todo esto es simplemente como cuidar la biodiversidad, ¿no? Obviamente, ahorita estamos cuidando a la abeja, pero no es la única importante en la polinización. Entonces, siempre lo que queremos nosotros es dar a entender que sí puede ser la abeja ahorita un partícipe de la conservación, pero obviamente no hay que dejar de lado todos los demás polinizadores, por otros pequeños insectos que sean o que no nos gusten, pues siempre cumplen una función. Entonces, no dejar al lado los demás y siempre cuidar a todos. Sí, claro, hay que hacer lo que podamos por proteger a el resto de nuestro ecosistema. Muchísimas gracias por darte el tiempo. Entiendo que andas corriendo de un lado para otro y te agradezco mucho que te hayas dado este espacio. Bonita tarde. A ustedes, gracias.